se produzca un proceso obstructivo. En este caso, la pared en la que se va a engrosar se va a hermetizar y va a causar una distribución de la luz y mi paciente se va a obstruir. ¿Listo? A todos estos procesos inflamatorios infecciosos se les denomina gastroenteritis. ¿Listo? Entonces, cuando tengan un paciente que está con deposiciones sanguinolentas, que está con deposiciones líquidas, lo tienen que categorizar como gastroenteritis. ¿Listo? Ahora, hay procesos inflamatorios como la enfermedad de Crohn, la enfermedad tuberculosa y la gastroenteritis eosinofílica que van a causar un engrosamiento a nivel de la pared. Entonces, la pared es la que se va a engrosar. Esto va a poder ser local o va a ser segmental, es decir, son de un trayecto corto o de un trayecto largo. Cualquiera sea la patología que van a tener sus pacientes, esto se va a engrosar. Y lo que va a generar es que disminuya la luz. ¿Listo? Entonces, eso se llama un proceso obstructivo suboclusivo. Es decir, que se va a poder todavía transitar por este intestino que está enfermo y edematizado, pero va a generar un retardo en el vaciamiento del contenido intestinal. ¿Listo? Entonces, mi paciente va a tener un cuadro suboclusivo, así que se denomina a los cuadros donde no se disminuye la luz de manera total. Ahora, los procesos infecciosos pueden ser extensos. Entonces, como en este caso, ¿no? Prácticamente casi unos 10 centímetros de diámetro longitudinal, lo cual va a generar que el tránsito de mi paciente sea mucho más lento y mucho más marcado. ¿Por qué? Porque tiene que transitar áreas de estenosis. Entonces, mi paciente se va a distender, va a tener alteraciones en su tránsito intestinal. Si esto es infeccioso, se va a irritar y se va a inflamar más la pared intestinal. Entonces, así es que funciona. Ahora, cuando ustedes tengan un proceso infeccioso a nivel de intestino delgado, normalmente se va a asociar a adenopatías. En este caso, la tuberculosis intestinal, que va a ser un diagnóstico diferencial que van a tener que manejar prácticamente por descarte. Si el paciente tiene un proceso infeccioso inflamatorio y no responde al tratamiento antibiótico, normalmente va a estar dado por tuberculosis. Entonces, así es que se hace el diagnóstico. Ahora, tumores. ¿Qué sucede con los tumores? Lo primero que tiene que estar en su cabeza y cuando hacen el análisis de este tipo de lesiones es que la presentación de células tumorales es baja. ¿Listo? Entonces, su paciente va a estar obstruido por un proceso físico o mecánico. En todo caso, sería una brida o una adherencia de causa extrínseca. La segunda va a ser procesos inflamatorios infecciosos. Ahora, si su paciente no encaja con ninguno de esos cuadros diagnósticos, la lesión tumoral va a ser su diagnóstico a confirmar. Ahora, ¿qué nos dice? Que vamos a tener los tumores de His, el adenocarcinoma y el linfoma. Entonces, son las tres presentaciones de células tumorales que vamos a tener a nivel del intestino delgado. Ahora, ¿cómo lo van a diagnosticar? Por tomografía. ¿Listo? Siendo prácticamente el único método de confianza y de alta sensibilidad y especificidad para células tumorales a nivel del intestino delgado. Ahora, ¿por qué le gana a la endoscopía y por qué le gana a la colonoscopía? ¿Por qué? Porque la endoscopía solo va a llegar hasta tu duodeno y la colonoscopía solo va a llegar hasta la válvula ileocecal. Entonces, todo lo que es intestino delgado prácticamente no se puede diagnosticar por estas técnicas de estudio. Entonces, se va a dejar a la tomografía para hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones. Ahora, una vez que mi paciente ha pasado al tomógrafo, ¿qué es lo que vamos a ver? Engrosamientos focales irregulares. ¿Listo? Entonces, esta descripción que me hace asimétrico, irregular, con un punto de transición totalmente marcado, me está hablando de un proceso neoformativo de origen primario. ¿Listo? Ahora, estos pacientes pasan al tomógrafo y lo que alcanzamos a ver es una asa intestinal delgada dilatada. ¿Listo? Antes de llegar al punto de transición. Ahora,
habíamos hecho referencia como el punto de transición, que es el punto de calibre dentro de una asa normal a una asa dilatada. Eso se llama punto de transición. En este punto de transición vamos a ver un engrosamiento parietal, es decir, la pared se ha engrosado de manera circunferencial. Ahora, eso genera disminución de la luz. Entonces, este trayecto fino y delgado que estamos viendo en su función mediana, esa es la luz intestinal, que está totalmente disminuida y estenosada. Ahora, a eso le vamos a agregar la visualización en cortes axiales y en cortes coronales. Entonces, la misma lesión tiene dos representaciones de características irregulares e infiltrativas. Entonces, esto es un proceso neoformativo. ¿Listo? Le vamos a valorar las imágenes adenopáticas más que van a tener alrededor para complementar y estratificar el tipo de lesión que tiene mi paciente. Ahora, en caso de que no encaje con ninguno de los tres mencionados, va a existir la enteritis por radiación. Ahora, estos pacientes van a estar expuestos a radioterapia. Pacientes oncológicos, pacientes que tienen un proceso tumoral a nivel de lo que es páncreas, a nivel de pelvis, a nivel de próstata. Entonces se van a exponer y se van a hacer radiación para tratar las células tumorales que están teniendo de manera inicial. Ahora, cuando presentan procesos inflamatorios estos pacientes posterior al año de haber sido sometidos a la radioterapia, entonces no se tienen complicaciones inmediatas de la exposición a la radiación. Entonces, después del año el paciente va a tener estos cambios inflamatorios, adhesivos y estrechamientos de la luz. Ahora, la que tienen que descartar y la que siempre va a quedar en el último diagnóstico diferencial va a ser la isquemia intestinal. ¿Listo? ¿Por qué es tan difícil su diagnóstico? ¿Por qué siempre se le deja al final a la isquemia? Primero, porque no tiene una tasa de frecuencia alta, entonces es bajo en cuanto a su presentación. Ahora, la isquemia intestinal es una de las peores patologías gastrointestinales para diagnosticar. ¿Por qué? Porque cuando se presenta la isquemia, la clínica es totalmente inespecífica. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer mis pacientes? Van a venir con un dolor, el cual va a ser intenso, el cual va a estar mal focalizado, es decir, el paciente va a decir me duele en la parte media, en la parte lateral. Se va a hacer todo el rastreo de todas las estructuras a nivel abdominal y normalmente este va a ser el último en diagnosticar. Ahora, ¿cómo se diagnostica y por qué tarda tanto su diagnóstico? Primero se tiene que hacer ortomografía. Se va a hacer ortomografía y se va a hacer una tomografía con contraste. Entonces el paciente va a tomar por vía oral y se le va a ir transcorriendo en los años de contraste, porque es la única forma de ver oclusiones o estenosis a nivel arterial, ¿listo? Ya sean de ramas principales o de ramas periféricas, pero es la única forma. Ahora, ¿cuándo se diagnostica por radiología convencional estas áreas de isquemia? Cuando ya está avanzada. Entonces ya tiene neumatosis y tiene gas a nivel de la porta, ¿listo? Que eso es lo que realmente es llamativo en las placas simples, en las radiografías que se suele sacar en los pacientes, pero esto ya es avanzado. Ahora, ¿qué es la neumatosis intestinal? Prácticamente es el aire en la pared de la asa del intestino delgado, ¿listo? Ahora, ¿cómo llega el aire? En realidad, lo que sucede es que hay un área de isquemia y la isquemia sufre una perforación a nivel de la pared intestinal. ¿Listo? Esto se llama neumatosis. Ahora, todo ese aire normalmente va a pasar al sistema portal. ¿Listo? Entonces se va a ir por el sistema venoso y va a llegar a la porta. Entonces las isquemias intestinales van a tener complicaciones de alteración de perfusión a nivel de la arteria, que se va a comprometer posteriormente la vena y me va a dar signos de oclusión intestinal. Entonces, cuando ustedes estén frente a un paciente y no encaje con ninguno de los diagnósticos más frecuentes, la isquemia va a ser su diagnóstico confirmado. Ahora,
¿Qué pasa con los pacientes de radiación? Este es el paciente que vamos a ver, un paciente que se ha sometido a radiación con un tumor a nivel de la próstata y vemos asas intestinales delgadas, dilatadas. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Dijimos que las asas intestinales delgadas no tienen que superar más de 3 centímetros en diámetro antero-posterior. Ahora, una forma de reconocer asas de intestino delgado tiene que ser cegar. Entonces hacemos una referencia, vemos que tengo un paciente que está obstruido y le voy a pedir su tomografía para dar con la etiología. Entonces, voy a ver una asa intestinal totalmente engrosada e inflamada. Esto me va a generar un cuadro obstructivo. Son asas intestinales dilatadas generados por un cuadro de una exposición de radiación. Ahora, tenemos el hematoma intramural, ¿listo? Que va a ser dado directamente por un antecedente de trauma, iatrogenia o terapia de anticoagulación. Entonces, mi paciente ya está condicionado a haber sido expuesto o a tratamiento medicamentoso o a un trauma. Entonces, ¿qué va a hacer? La pared es la que empieza a sangrar, ¿listo? La pared es la que empieza a sangrar y encapsula el hematoma, es decir, el coágulo de sangre lo va a llevar a nivel de la pared, va a empezar a aumentar su volumen y va a hacer una compresión hacia la luz, ¿listo? Entonces, el paciente se va a obstruir, ¿listo? ¿Qué nos dice? La mejor forma de visualizarlo siempre va a ser la tomografía, ¿listo? Que la única forma que me va a dar la descripción de un proceso obstructivo generado por un hematoma. Ahora, la intususcepción, ¿qué nos dice? Normalmente estos pacientes van a tener un intestino dentro del intestino. Ahora, tiene que haber un punto de partida, ¿listo? Que va a ser dado por un proceso neoformativo, por una adhesión o un cuerpo extraño. Entonces, en la mayoría de los casos de pacientes que han hecho intususcepción, ha estado en relación directa con procesos neoformativos. Entonces, si tienen un paciente que está teniendo intususcepción, si se ve una asa dentro de una asa, se tiene que tener mucho cuidado al momento de hacer la planificación quirúrgica. Más allá que mi paciente va a tener signos de sufrimiento de pared, va a tener complicaciones por isquemia o una posterior corporación, se tiene que extraer la pieza de manera completa. ¿Por qué? Porque puede enmascarar a una lesión tumoral. ¿Listo? Entonces, se tiene que mandar a anatomía patológica esa pieza que se ha logrado extraer. ¿Listo? Ahora, la otra causa, adhesiones, lo que hemos visto las heridas o las adherencias o cuerpos extraños, esto prácticamente le baja el riesgo de tener un proceso tumoral. Ahora, ¿cómo es que se van a ver? Se van a diagnosticar primero por ecografía, en la mayoría de los casos, un rastreo abdominal de toda la asa intestinal, y lo que se alcanza a ver es una asa intestinal dentro de otra asa intestinal. Que vamos a colocar primero la tomografía para que dimensionen cómo es que se van a ver. ¿Listo? Ahora, esto es una imagen circular que normalmente se asemeja a un remolino. Entonces tenemos una imagen circular que va a girar y dentro tiene otra imagen circular, y por la parte más inferior e interna se va a poder ver la luz de la asa intestinal. ¿Listo? Entonces, así es que se alcanza a ver. Ecográficamente es lo mismo. ¿Qué tengo que ver? Una pared intestinal, segunda pared intestinal, y tengo que ver la luz en su posición media. Ahora, estas imágenes que me están mostrando de color amarillo y puntiforme hacen referencia a la estructura vascular que está dentro de esta asa intestinal. ¿Listo? Entonces, ¿por qué sufre tanto el intestino y por qué tiene tantos cambios edematosos e isquémicos y hasta una posterior perforación? Porque los vasos que están dentro se congestionan, es decir, se van a llenar de edema, y dentro van a estar las arterias y las venas, las cuales también se van a congestionar y van a hacer que se edematice más la pared. ¿Listo? Entonces, ahí es que surgen los problemas de isquemia y de perforación.
Ahora, asociado a todo esto, dilatación de asas de intestino delgado, con compromiso también del estómago. Entonces, no solo se dilata el intestino delgado, también las asas que están en su porción más superior, entonces duodeno y estómago también se encuentran dilatados. Ahora, causas intraluminales. Ahora, ¿qué tienen que entender por intraluminales? En realidad, las intraluminales son aquellas obstrucciones que van a estar causadas por una obstrucción a nivel de la luz, ¿no? Entonces, en este caso, no hay compresiones extrínsecas, no hay lesiones a nivel de la pared, sino que existe una ocupación de la luz intestinal, ¿listo? Ahora, no hay mucho que analizar, ¿no? Cuando decimos cuerpos extraños, normalmente es todo lo que el paciente puede ingerir, ¿listo? En cualquier condición sea, por cualquier edad que haya tenido, necesidad, por lo que sea. Entonces, estos cuerpos extraños van a viajar a nivel de la luz intestinal hasta un proceso, una flexura o hasta llegar a una área de disminución de calibre, se van a obstruir y van a causar dilatación. Ahora, con los benzoat tampoco hay mucho que analizar, ¿no? Son pacientes que tienen alteraciones psiquiátricas, ansiedad, pacientes que comen sus cabellos, sus uñas y todos estos pacientes, ¿listo? Ahora, todo lo que ingiere el paciente se va a agrupar y se va a compactar, ¿listo? Y va a generar un proceso obstructivo, ¿ya? Lo más interesante es el hilo biliar. Esto sí es interesante, ¿por qué? Porque va a estar dado por un proceso inflamatorio previo que se llama la colicistitis recurrente, ¿listo? Entonces es el típico paciente que no se va a querer operar. Entonces ustedes van a venir, el paciente va a venir con dolor en el pulmón derecho, le van a hacer su ecografía, le van a diagnosticar una colicistitis aguda, es decir, va a haber plitos dentro de la vesícula, le van a dar su tratamiento, antiespasmódicos, antibióticos, analgésicos, y el paciente prácticamente a las 2-3 horas va a quedar sin ningún tipo de molestia o dolor. Entonces, ¿qué le van a decir? Señor, usted tiene que sacar turno para cirugía, tiene que programar su cirugía, va a acudir a cirugía y va a decir, me voy a operar de aquí a 3-4 meses para mi vacación, ¿listo? Que normalmente es lo que hacen los pacientes. Pasan los 3-4 meses y el paciente dice, no, yo no me quiero operar. Va a venir con su dolor, se va a descuidar con la dieta, va a recibir cualquier tipo de transgresión alimentaria. Hasta hay pacientes que por estrés, que porque han renegado, va a venir de nuevo el cólico, ¿listo? Ahora, la pared, normalmente la pared vesicular, cuando son procesos inflamatorios nuevos, la pared prácticamente absorbe todo ese cambio inflamatorio. Entonces, ¿qué hace? Se engrosa, ¿listo? Aumenta su volumen como mecanismo de protección para que la vesícula prácticamente no reviente, ¿listo? Eso es en estadios iniciales. Cuando el proceso inflamatorio ya ha tenido varios episodios, es decir, en un año ha habido, a principios de año, a mitades de año, ha habido 8 antes que termine el año, esa pared prácticamente ha estado expuesta a cambios inflamatorios recurrentes, ¿listo? Entonces, esa pared, ¿qué va a hacer? De estar engrosada, va a empezar a debilitar sus contornos. Entonces, va a haber áreas engrosadas, áreas debilitadas. Entonces, va a ser como áreas marchadas, ¿listo? Entonces, una va a estar engrosada, otra va a estar débil, otra. Ahora, donde está el proceso inflamatorio más acentuado, normalmente está siempre en relación con una asa intestinal, ¿listo? Que puede ser duodeno o puede ser yeyuno. El tema es que este proceso inflamatorio que está cerca de la otra pared lo va a inflamar, ¿listo? Así que las dos paredes que están edematizadas, están inflamadas, van a disminuir su volumen y van a generar un trayecto fistuloso, ¿listo? Entonces, la fístula biliar intestinal, así es como se llama este trayecto fistuloso que se va a crear dentro de la cavidad abdominal entre la vesícula y el intestino. Entonces, por este trayecto fistuloso, cuando el paciente empieza a tener los cólicos, cuando empieza a tener ese dolor irradiado y de alta intensidad, el cálculo va a
pasar al intestino delgado. ¿Listo? Entonces, así es que llega. Ahora, en el intestino delgado va a empezar a hacer el tránsito intestinal. Entonces, va a ir desde el tercio proximal, tercio medio hasta el tercio inferior. Ahora, ¿dónde produce el proceso obstructivo? Donde existe un cambio de calibre. Es decir, a nivel de la válvula ileocecal, a nivel de la fisura del mismo intestino delgado, a nivel de los pliegues que hace el intestino delgado, ahí es que se va a obstruir, ¿listo? Entonces mi paciente va a venir con una impactación de un cálculo en la luz intestinal. Ahora, este paciente de tener un proceso infeccioso, inflamatorio a nivel vesicular, va a tener un cuadro obstructivo, entonces son cuadros combinados. Ahora, este trayecto fistuloso entre vesícula e intestino se va a infectar, ¿listo? Se va a infectar. Es donde mi paciente va a empezar colecciones a nivel del lecho vesicular o a nivel de vesícula. ¿Por qué? Porque establecimiento gérmenes que están en el intestino delgado, entonces estos cuadros se terminan complicando. Ahora, el tercero va a ser el ilio meconiano. ¿Qué pasa con el ilio meconiano? Normalmente son pacientes gestantes que han tenido una gestación prolongada. Entonces, por eso es que se tiene que hacer un control estricto y se tiene que saber cuántas semanas tiene una gestante. Pero en este caso, la mamá o la gestante no ha tenido estimulación, es decir, ya está en 38 semanas, 39 semanas, 40 semanas y mi paciente no tiene ningún tipo de contracción. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el intestino delgado? El intestino delgado empieza a trabajar de manera normal, es decir, que empieza a formar materia fecal y eso se llama mecónico. ¿Listo? Ahora, para que ustedes tengan una referencia, todo lo que el producto o el feto produce se lo termina ingiriendo, es decir, lo que orina, las deposiciones que hacen igual entran por la nariz y por la boca y se lo terminan deglutiendo. Ahora, si tiene un contenido meconial denso y particulado, cuando el bebé ingiere su propio contenido, lo que ha eliminado va a pasar al intestino. Ahora, si esto es denso, consistente, lo va a obstruir. ¿Listo? Ahora, la cuarta, migración de un balón gástrico. Los pacientes que se han operado, los pacientes que tienen cirugía, tienen que tienen baja de peso, pacientes por un tema de salud también que están haciendo o se han sometido a esta cirugía, entonces el balón también puede migrar. Ahora, nos vamos a ir al ejemplo más extenso que hemos desarrollado, que es el ilio biliar. Entonces, dijimos que este paciente va a tener un proceso inflamatorio vesicular recurrente, el cual va a generar un trayecto fisturoso entre vesícula e intestino delgado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Hacemos la exploración inicial, que son asas intestinales estudiadas por radiología convencional, donde veo asas dilatadas. Posterior a esto, voy a pedirle mi tomografía, porque yo sé que esto me da el diagnóstico inicial, pero no me va a dar la confirmación del proceso obstructivo. Entonces, tengo que pedir una tomografía, que es el único método imaginológico que me va a dar no solo el diagnóstico, sino también me va a dar la etiología. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a ver? Asas intestinales dilatadas. ¿Qué tengo que ver? Prácticamente una vesícula destrozada, ¿no? Con alteración de morfología, con trayecto fistuloso, con líquido y edema marcado. ¿Listo? Que eso es lo que se alcanza a ver en esta vesícula. Ahora, el proceso obstructivo es este, ¿no? El cálculo en la asa intestinal. Prácticamente ha recorrido gran parte del intestino delgado y ha llegado a una flexura y se ha obstruido. Ahora, este es el caso más fácil de ver, ¿no? Porque es de deposiciones coronales y se puede ver la vesícula con aire, es decir, hay un trayecto fistuloso. ¿Por qué? Porque normalmente el aire está en el estómago y asas intestinales, pero no tiene que estar ni en la vía biliar ni en la vesícula. Entonces, tiene que haber un trayecto que haya hecho que el aire llegue a esta vesícula. Entonces, eso es lo que se ve. Una vesícula llena de aire, un edema, un marcado edema a nivel de lo que es duodeno. Entonces, tengo un trayecto fistuloso diagnosticado.
proceso constructivo. ¿Listo? Entonces, así lo van a diagnosticar, así lo van a ver y así es que se alcanza a ver. Ahora, en este caso, cuerpos extraños, ¿no? Cuerpos extraños de gran tamaño, de gran volumen. En este caso, un paciente pediátrico, ¿no? Un paciente pediátrico que ha ingerido algún tipo